Buenas tardes, alumnos. Con esta nota de audio vamos a iniciar el acompañamiento a los textos que les vamos mandando por WhatsApp. El tema que vamos a tratar en este texto es sobre la disciplina que se llama cinemática y vamos a comenzar con la descripción del movimiento mecánico. Aquí tenemos dos conceptos o dos definiciones. Se observan aquí en la primera, se define lo que es la cinemática propiamente dicha. Es una parte o una disciplina de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, de los objetos, sin considerar qué causas lo producen. O sea, lo estudia en forma descriptiva, ¿sí? Para describir el movimiento en forma cinemática se van a utilizar algunas propiedades, tres propiedades concretamente, y algunos conceptos más. Las tres propiedades que se van a usar, que las vamos a ver, las vamos a ir definiendo, ir conociéndolas, van a ser la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Bien, la otra definición que tenemos, vemos lo que es el movimiento mecánico, y se trata de un movimiento sencillo, o sea, fácil de percibir y de observar, ¿sí? Donde hay un cambio continuo de posición de un cuerpo con respecto a otro. A ese segundo cuerpo se lo va a llamar referencia, ¿sí? Y es ahí donde normalmente va a estar ubicado un observador, que va a poder registrar el movimiento y dar información del mismo. Como estábamos diciendo, en cinemática vamos a utilizar lo que es un sistema de coordenadas para describir no solamente la trayectoria o el camino que hace el objeto, sino todas las otras propiedades que vamos a utilizar, ¿sí? Un sistema de coordenadas puede ser cualquier par de ejes, los utilizamos para dibujar en los mapas, ¿sí? Tienen varias aplicaciones. En cinemática lo vamos a llamar sistema de referencia, ¿sí? Se va a referir a un punto, al punto de origen, ¿sí? Punto de referencia. Con referencia a ese punto, dentro de ese sistema nosotros vamos a describir, además de la posición, otras propiedades del objeto, velocidad, aceleración, etcétera, ¿sí? Bajo este concepto, esta idea, el movimiento que nosotros vayamos a describir va a ser relativo a depender justamente del observador que lo esté describiendo, ¿sí? Según donde está el observador, va a cambiar la información que da del movimiento. Un ejemplo clásico, típico de la vida cotidiana, es cuando estamos en un domicilio, nos asomamos a la ventana y vemos que sale un auto, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el auto se mueve, ¿sí? Y el conductor va a ver que la casa se mueve, ¿sí? O la calle se está moviendo respecto del auto. Todos los objetos que tenga el conductor dentro del auto van a estar quietos, salvo que se muevan o se sacudan dentro del auto, respecto al conductor, pero van a estar en movimiento respecto a la persona que lo está viendo desde la casa, ¿sí? Mientras los vea, por supuesto, los tenga dentro del rango visible. Ese sería un ejemplo de cómo el mismo movimiento se puede describir de dos maneras diferentes, cambiando la posición de quien los observa, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya los primeros tres conceptos para ir estudiando lo que es el movimiento mecánico. Nos aparece el móvil va a representar el cuerpo, objeto, tren, barco, etcétera, que se va a encontrar en movimiento mecánico. Y lo vamos a representar normalmente con un punto. Lo vamos a reducir a un punto. Una cuestión de simplicidad. También tenemos la trayectoria. La trayectoria va a ser el camino o el resultado de unir o dibujar el camino o el trayecto que va realizando el objeto al moverse, ¿sí? Cualquier movimiento tiene una trayectoria, puede ser, puede tener diversas formas, una recta, formas conocidas, una trayectoria recta, una trayectoria circular, una trayectoria combinada, ¿sí? Hay diferentes tipos de trayectoria con diversas formas. Pueden ser caminos cerrados, o sea, trayectorias de ida y vuelta, o trayectorias que tengan ida solamente, ¿sí? Se traslada de un punto al otro, ¿sí?
Bien, como nosotros estamos trazando trayectoria, vamos a usar vectores, ¿sí? Magnitudes vectoriales. Uno de esos vectores se va a hacer el vector posición, que se anota con una línea arriba, una flecha. En este caso lo anota como R y una flecha arriba. El vector posición va a partir, se va a dibujar desde el observador hacia el objeto, siempre, ¿sí? Desde el observador hacia el objeto se va a ir dibujando el vector posición. Y nos va a ir cambiando ese vector a medida que se mueva el móvil. Además, tenemos que considerar una variable más, que es el tiempo. Lo vamos a tener en cuenta porque lo vamos a utilizar mucho, ¿sí? Lo tenemos que medir el tiempo porque durante un intervalo de tiempo se va a mover el objeto. Va a cambiar de posición, va a tener una velocidad que va a estar relacionada con el tiempo y puede o no tener una aceleración que también va a estar relacionada con el tiempo. Así que el tiempo es muy importante. Muy bien, en esta diapositiva vemos un esquema donde vamos a tener el sistema de coordenadas, en este caso X, conocido por ustedes cuando estudian matemática, por ejemplo. Nosotros lo vamos a llamar sistema de referencia. Aquí va a estar ubicado el punto de referencia, donde puede ubicarse o no el observador. El observador se puede ubicar en cualquier punto de este sistema de referencia. Clásicamente se ubica en el punto de referencia, ¿sí? Y aquí está el objeto o el móvil que se está moviendo. El observador va a mirarlo al objeto y se va a construir allí el vector posición. Desde el punto de referencia, el punto del observador, el punto de observación, perdón, y el punto donde está el objeto, ¿sí? Este va a ser el vector posición. Esta es una representación vectorial, está a título ilustrativo solamente. Aquí tenemos las coordenadas, donde está el móvil en este momento. El tiempo, aquí lo estamos midiendo, o sea, el instante, en este instante t de tiempo, el móvil pasa por aquí. Y esto sería una idea o una aproximación del camino o trayectoria que está siguiendo este móvil. ¿Sí? Se está moviendo, puede estar moviéndose para este lado o para este lado. No tenemos información, perdón, del sentido que está haciendo este camino, pero sí vemos que esta es la trayectoria que está siguiendo, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos tres conceptos adicionales. El desplazamiento, que también es un vector, se va a representar con la letra D y la línea arriba. Es un vector que nos va a permitir medir el cambio de posición, ¿sí? ¿Cómo lo va a medir el cambio de posición? Desde la posición inicial a la posición final. Se va a partir desde la posición inicial hacia la posición final. ¿Y cómo se calcula eso matemáticamente? A través de una diferencia o cambio de posición. Este signo delta, este triángulo, que es la letra delta griega, mayúscula, indica cambio de. Es un operador. Este es el vector posición. Entonces esto es cambio de posición o desplazamiento. Es un vector, porque tiene la línea arriba, que va a resultar de la diferencia de dos vectores. El vector de posición final menos el vector de posición inicial o de origen. Por eso tiene una O, ¿sí? Muchos textos de física proveen de libros internacionales, generalmente libros en inglés. La traducción arrastra algunos subíndices y nosotros los heredamos o los vamos adaptando o cambiando a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, ¿sí? Bien, entonces en ese caso tenemos posición final, subíndice F, y posición inicial, el subíndice O, ¿sí? De origen, original o inicial. Esa es la diferencia de vectores que da vector de desplazamiento. Luego tenemos el recorrido E, que va a ser la medida de toda la longitud que posee la trayectoria descrita por el móvil. Bien, todo ese conjunto de palabras de observación se puede sintetizar muy sencillamente cuando uno está en un vehículo, cualquier vehículo a motor,
y mira o consulta el cuenta kilómetros. El cuenta kilómetros o un podómetro es un instrumento que va a medir la cantidad de kilómetros, esa es una unidad de longitud, que nosotros estamos recorriendo en el vehículo. Y estamos recorriendo dentro de la trayectoria que vayamos a hacer o dentro del movimiento que estemos haciendo. Aquí van a ir tomando idea del vocabulario que tenemos que utilizar, que vamos a usar en cinemática, ¿sí? Bien. La distancia va a ser el módulo o el valor digamos escalar del vector de desplazamiento. Dicho de otra manera, la longitud del vector de desplazamiento, ¿sí? Ese vector se calcula desde posición inicial a final, tiene una longitud que se llama distancia, ¿sí? Que va a ser la longitud de la recta que une, del segmento de recta que une un punto con el otro. Esa va a ser la distancia. Muy bien, chicos, aquí tenemos la primera actividad que nos propone este texto. Nos pide utilizar la definición de trayectoria y con ella dar nombre a los siguientes movimientos. Aquí vamos a tener una trayectoria que tiene una forma recta. Esto es una recta, un segmento de recta. Y usando esa forma, esa denominación, nosotros vamos a definir qué tipo de trayectoria es, recta, rectilínea, etcétera, y qué tipo de movimiento es. Y aquí aparece un sufijo líneo, así que nos da una idea de la respuesta, ¿sí? En este caso vamos a tener una circunferencia, ¿sí? La forma que tiene esta trayectoria es una circunferencia, y el movimiento tiene este sufijo lar, así que da una idea de cuál es la respuesta también para este tipo de movimiento. Lo importante de esta actividad es reconocer qué forma tiene la trayectoria, ¿sí? Simplemente es para eso, ¿bien? Y la relacionamos con la definición que nos dice que la trayectoria es justamente la forma que tiene el camino que realiza el móvil al moverse, ¿sí? Muy bien, en la segunda parte de la actividad nosotros tenemos la definición de desplazamiento, ¿sí? La expresión de desplazamiento. En la expresión de desplazamiento, que es el cambio de posición, tenemos la diferencia entre dos vectores posición. Y nos pregunta cuál es la posición final y cuál es la posición inicial. Si ustedes la ven la expresión, van a notar que lo que cambia son los subíndices. Aquí tenemos la F y aquí tenemos la O, ¿sí? Tal cual comentamos en las diapositivas anteriores, ustedes saben cuál es la que correspondería a final y cuál es la que corresponde a inicial, ¿sí? En base a eso pueden encontrar la respuesta para esta actividad. Esta actividad es de control de lectura de texto, o en este caso el control de escuchar el video, ¿sí? La explicación. Muy bien, alumnos, me despido. Cualquier duda, estoy atento a sus consultas por WhatsApp y por mail. Que estén muy bien.